¿Sí escucha? Ok. Voy a leer el Salmo 1 para que empecemos y oramos un momentito y entonces, y al final pues hacemos preguntas. Tengo que estar pendiente de la hora. Ok. Entonces, feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los malvados, ni se ha detenido en el camino de los pecadores, ni ha sentado en el asiento de los escarnecedores, pero su complacencia está en la ley del Eterno, y en su ley medita día y noche. Y será como un árbol plantado por corrientes de aguas, que trae su fruto a su debido tiempo, y cuya hoja no se marchitan, y en todo lo que hace prospera. No es así con los inicuos, que son como el tamo que lleva el viento. Pues no estarán los malvados de pie en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Eterno aprecia el camino de los justos, en tanto que el camino de los inicuos fenecerá. Padre Eterno, te presentamos la clase de hoy, te pedimos que seas tú guiándonos, que sea tu palabra entrando en nuestras vidas. Padre Eterno, ayúdanos a organizarnos, a que tus ideas fluyan el día de hoy, que realmente sean palabras que transformen nuestra vida, que el conocimiento hacia de ti en nosotros sea mayor. Te presentamos esta clase, Padre. Yo te presento a Yuri, te presento a mi hermana Gloria, te presento a Dayana, te presento a Arminda y a Alex, que están interesadas en la clase. Padre, que tú les permitas escucharla y que tú les permitas a ellas conocer un poquito más de ti a través de ellas. Venimos contra todo espíritu que quiera distraernos, que quiera venir a sacarnos del propósito que tú tienes para nosotros, y sobre todo hoy, Padre, que se cumpla el propósito que tú tienes para nosotros con esta clase. Amén. Amén. Llegó Gloria. Ok. Hey, hermanita. ¿Lista? Acabamos de orar, ¿ok? Bueno, saluda. Hi, hello, hola. Hola, Gloria. Ay, sorry, Luz. No sé por qué no me daba. Y mire, ahora automáticamente me tuvo que orar Muy tarde, antes de irse. muy tarde. Voy a ponerle falla. Lo voy a Media poner falla. tardanza. Ok. Hoy vamos a empezar a estudiar la paracha Lech Leja, que es Génesis de 12:1 hasta Génesis 17:27. ¿Ok? Antes de empezar a hablar sobre la paracha, yo quiero recordar algo que yo mencioné en la clase pasada, que es el concepto de patrones. Yo les decía que para conocer un poco más cómo obra Dios, nosotros debemos entender que Él nos habla a nosotros a través de patrones. No nos debemos preguntar por qué con respecto a la palabra. Cuando vemos un evento o una ley o una instrucción o un principio o decisión en la bíblica. Esta es una pregunta incorrecta porque es el resultado. Recuerda que yo les decía el resultado de la manera de nuestra mentalidad, la manera con nosotros aquí pensamos. Más bien el Eterno nos instruye dándonos patrones. Él describe y nos explica un evento y más tarde un evento similar con un método similar y un resultado similar. La razón para el evento posterior ocurre de la manera en que ocurre es porque está conforme al patrón del evento anterior. La manera en que el Eterno explica es por medio de exposición de patrones y no explicando el por qué. Cuando el Eterno hace un pacto, no es como nosotros que nos comprometemos. Bueno, aquí ya cambio, vamos al tema que vamos a enfocarnos hoy. Pero ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque es a través de entender los patrones bíblicos que nosotros vamos a ver, es que podemos entender un poco cómo Él obra en la vida de la gente y cómo Él obra en nuestras vidas. Yo les contaba a alguien una vez que yo recuerdo que a mí me hablaron en un sueño, yo escuché que alguien me decía que mirara patrones, mire patrones. Y yo empecé a ponerle cuidado a los patrones que existían en mi vida o patrones de comportamientos de las personas que estaban a mi alrededor.
y de acuerdo a los patrones que yo veía podía determinar qué es lo que iba a pasar o qué era lo que estaba pasando en la vida de la persona por los patrones que estaba observando. Esa es una manera en que Dios, en las cosas espirituales, nosotros podemos mirar a través de eso, a través de patrones. Y el Eterno, vamos a ver aquí cómo el Eterno nos habla, muestra patrones en lo que en lo que hay en la palabra. Entonces, el primer versículo en Leg Leja 12:1 dice que, y le dijo el Eterno a Abraham, vete de tu tierra, de tu familia y de la casa paterna a la tierra que te señalaré. Y haré de ti un pueblo grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Aquí el Eterno acaba de hacer un pacto con Abraham. A través de toda la palabra nosotros vamos a ver la importancia de ese pacto y cómo eso nos aplica a nosotros hoy en día. Y es gracias a ese pacto que nosotros tenemos acceso a todo, tenemos acceso a poder llegar a ser hijos de él, gracias a este tipo de pactos que él estableció con Abraham. Dice que vamos a mirar el pacto desde el punto de vista bíblico. El Eterno le da a Abraham una instrucción y luego lo sigue con una promesa que consiste de varias partes. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción es que Abraham debe salir del área en la cual se encuentra, ¿cierto? Abraham debe salir porque dice, vete de tu tierra, de tu familia y de la casa paterna. Él se encuentra Dios lo ha sacado de Ur de los Caldeos a él y ir al lugar que el Eterno le va a mostrar y debe separarse de su familia. Luego el Eterno le hace una serie de promesas. Él debe de separarse de su familia. ¿Qué le dice el Eterno? El Eterno va a hacer de Abraham que Abraham y su descendencia sea una gran nación. El Eterno va a bendecir a Abraham, asimismo será una bendición. Es decir, que él va a ser una bendición. No solo lo va a bendecir, sino que él va a ser bendición para todos los que estén al lado de él. El Eterno va a bendecir a los que bendigan a Abraham y va a maldecir a los que maldigan a Abraham. El Eterno espera que las personas reconozcan que Abraham fue escogido y él debe ser honrado y respetado. Él se refiere a Abraham y su descendencia. Ahora, ¿quiénes son la descendencia de Abraham en este momento? La descendencia de Abraham es el pueblo de Israel, ¿cierto? Aquí vamos a ver un patrón nuevamente que Dios establece y el patrón es un patrón y es un principio bíblico. El principio bíblico es que Dios, que el Eterno, él divide, elige y separa. Escuche, divide, elige y separa. ¿Qué hizo con Noé? ¿Qué hizo con Noé? Lo dividió, lo declaró justo, ¿cierto? Lo dividió y luego lo separó a él de todos los demás, ¿cierto? Lo separó y lo dividió, lo eligió y lo separó. Ahora, ¿qué está haciendo con Abraham? Está haciendo lo mismo. Abraham le está diciendo, vete de tu tierra, de tu familia y de tu parentela. Nosotros habíamos visto antes, la otra vez que estuvimos hablando de esto, nosotros decíamos, eso es lo que él hace con toda la gente que él escoge. ¿Sí? ¿Por qué es importante estudiar esto que estamos viendo hoy? Porque este es el mismo patrón que él está haciendo, que ha hecho y seguirá haciendo y está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Qué ha hecho él? Él nos ha escogido, él nos escogió
Divide, ¿por qué divide? Porque nos separa, él nos separa de los demás, eso es lo que él hace, lo está separando de todos los demás. ¿Por qué? Porque él y empieza a decirnos más o menos qué cosas hacer. Él quiere que nos portemos diferentes, él quiere que hagamos cosas diferentes, porque él nos va a guiar, porque somos escogidos por él. Mire que Abraham sale de la línea de Peleg, quien fue dividido y elegido de la línea de Shem, quien fue dividido y elegido de la línea de Noé, quien fue dividido y elegido de la línea de Seth, quien fue dividido y elegido de la línea de Adán. Mire que no todos los hijos de Adán fueron elegidos, ¿sí? No, porque Adán tuvo varios hijos y él escogió a uno de ellos, al que tuvo después con Eva, y de ellos escogió que iban a ser la descendencia que él iba a escoger. Y así él iba escogiendo, no los escogía a todos, todos están ahí, pero no los escogía a todos. Abraham también tiene hijos, ¿cierto? Vamos a ver que Abraham tiene a Ismael y tiene a Isaac. ¿Y a cuál de ellos él escoge? A Isaac. Y después Isaac tiene también hijos. ¿Y cuál tiene? De hecho, tiene dos hijos que son gemelos. Isaac tiene a Jacob, a Esaú y Esaú. ¿A cuál de los dos escoge? A Jacob es el que escoge como su línea que está en el pacto. No es a todos, ¿ves? No es a todos, él los separa. Entonces, Isaac fue dividido, elegido y separado de los otros. El resultado de este proceso del Eterno de dividir, seleccionar y elegir es lo que se dice la línea de la promesa. Entonces, ellos están en la línea de la promesa. Los demás, por ejemplo, Ismael, los otros no están en la línea de la promesa. El Eterno dice que va a hacer que Abraham, va a ser el nombre de Abraham, que el nombre de Abraham sea grande, es decir, que va a darle gran reputación. Y el Eterno va a usar a Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra, que de ahí es donde viene nuestra descendencia. Nosotros espiritualmente somos descendientes de Abraham. De todos los principios bíblicos, el pacto es uno de los que nosotros debiéramos entender muy bien, porque es a través de este proceso de pacto que el Eterno separa y crea a su pueblo, que es el pueblo de Israel. Y es a través del pacto y de la fe en el Eterno, en este caso para nosotros, desde la fe en Yeshua, ¿sí? Que nosotros podemos ser salvos. Es muy, muy importante que nosotros tengamos claro qué significa un pacto desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de nosotros, no desde la perspectiva de este entorno en que nosotros vivimos. Porque si usted se pone a pensar en un pacto, nosotros, por ejemplo, lo relacionamos con un contrato. Por ejemplo, tú vas a comprar un carro y tú firmas un contrato donde ahí tú estás comprometiéndote a pagar ese carro, ¿cierto? Mensualmente, quincenalmente. Nosotros vemos a veces los pactos de Dios de esa manera, porque es la manera que nosotros pensamos. Y nosotros en un momento determinado, yo no pude pagar, entonces no, pues no voy a seguir cumpliendo con el trato. Voy a recibir algunas consecuencias, obviamente. Me quedé sin carro o me toca, pierdo el dinero, ¿cierto? De esa manera nosotros a veces vemos que, como los pactos de Dios, porque esa es la manera en que aquí funciona. Pero el concepto de Dios con respecto al pacto es algo muy diferente, que es importante que tengamos entendimiento de eso. Por ejemplo, en el diccionario Webster define la palabra pacto como un acuerdo o como un acuerdo entre los miembros de mantener y defender, digamos, unas doctrinas, o también como un contrato formal. Pero esa es la definición del diccionario, pero esta no es la definición que la palabra de Dios y que lo que significa pacto en el Antiguo Testamento o en el principio en la Torá lo dice. Está muy lejos de lo que para el Eterno es un pacto. Primero que todo, para el Eterno el pacto es algo sagrado. Es algo sagrado. Puede ser de mutuo acuerdo y la obligación de
a ver, tenemos que pensar en el pacto como algo, no como algo judicial, porque eso se rompe, pero nada de eso es posible dentro de la definición de pacto bíblico. La palabra hebrea para pacto es brit, B, una comilla, R-I-T, brit, que viene de la raíz hebrea de la palabra bará, que quiere decir contar, cortar o dividir. La palabra griega usada en la Biblia para pacto, o sea, la palabra que se usa, que desde... dividir? Sí, que es cortar o dividir. Ese es el significado de la palabra brit. Y desde ese significado es que viene la palabra pacto en el concepto bíblico. Cuando se tradujo, cuando se ha usado como la palabra de Dios se tradujo al griego, la palabra griega usada bíblica para pacto ahí es diateca, diateque. Y esta palabra griega no se asemeja mucho a la traducción de la palabra brit. Es diateque, es la palabra que usan. Vamos a ver esto, dice, el lenguaje y la cultura vienen en un mismo paquete. Ese ha sido el gran error que se ha cometido con respecto al estudio de la Torá o el conocimiento de la palabra, que se ha estudiado, es un concepto, la palabra de Dios no se ha estudiado desde la perspectiva de la cultura hebrea en la época en que la palabra fue escrita. Y ese es el gran error y por eso es que ha habido tanto malentendido con respecto a la palabra. Afortunadamente en las épocas, en el tiempo en que estamos, es un tiempo en que nosotros podemos tener acceso a traducciones bíblicas que vienen más directamente del hebreo a nuestro idioma, que es el español. Y eso hace que sea un poquito más, que podamos verla un poquito más directa, que no haya tanto confusión en la traducción. Pero de todas maneras, mire, de todas maneras, hay palabras en las culturas que no se pueden traducir. En la cultura hebrea que no tienen traducción bíblica, no tienen traducción a otro idioma porque no hay manera de decirlo en otro idioma lo que ellos quieren decir. De todas maneras, o sea, así se traduzca en el español, sea lo mejor posible traducido, no hay manera de que algunas palabras se puedan contener el significado completo de la palabra. Por ejemplo, la palabra shalom, ¿sí? La palabra shalom no hay manera de traducirla con exactamente lo que quiere decir. Nosotros cuando decimos shalom, nosotros generalmente lo traducimos como, oh, que tengas paz, ¿cierto? O que seas prosperado. Pero la palabra shalom tiene mucho significado. Y cuando los hebreos, los judíos entre ellos se dice shalom entre ellos saben muy bien qué es lo que están queriendo decir. No como nosotros, que nosotros simplemente pensamos en un significado para la palabra. Ah, me está deseando paz o me está deseando que me vaya bien y ya está así. A ver, uno de los principales problemas es que parcialmente debido al uso de la palabra griega, por eso es que el concepto se ha distorsionado. Debido al uso de la palabra griega, diateque, en el Nuevo Testamento, también parcialmente, porque el concepto no tiene paralelo directo con el griego, ni en la cultura inglés, hemos adoptado la creencia que en lo que se refiere al concepto del Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento también ha tenido ese uso de la palabra pacto que no es el correcto. Una diferencia mayor entre el entendimiento de nosotros sobre la palabra pacto y lo que el Eterno quiere decir es que, escuche, una gran diferencia es que pacto bíblico es una cosa permanente a menos que sea condicional. Un pacto permanente no puede ser retractado. Un pacto condicional sí. Otra diferencia es que la penalidad por romper el pacto bíblicamente usualmente severa, casi siempre es la muerte.
cuando se rompe un pacto, cuando se rompía un pacto en el contexto de la Torá. Sí, cuando se rompía un pacto, el pago de romper el pacto era la muerte. O sea, en esa época. En esa época, o sea, ¿ves? O sea, el concepto que ellos tenían de pacto no es como ahora. Por ejemplo, ahora tú haces un pacto, cuando tú te casas estás haciendo un pacto con tu esposo, ¿cierto? Bueno, pero se rompe fácilmente hoy en día. Haces un pacto con otras personas, se rompe fácilmente. No, en ese tiempo era algo muy, muy serio. Pero una abrumadora característica, una cosa bien importante, bien que sobresale de los pactos hechos por el Eterno, opuesto a lo que nosotros hacemos, es que una vez el Eterno hace un pacto, literalmente viene a ser una ley física universal. Escuchen eso. Física. Literalmente viene a ser una ley física universal. Y le voy a dar un ejemplo. Tenemos una ley física universal que es la gravedad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no existiera la gravedad? ¿Qué pasaría? La gravedad es la que hace que todo mantenga en su posición. Ahora, si no fuera por la gravedad, las cosas perderían el orden, ¿cierto? Todo cambiaría. O sea, el planeta Tierra no se descontrolaría de su posición. Si el planeta Tierra se sale de su posición, ¿qué pasaría con la naturaleza? ¿Qué pasaría con los seres humanos? ¿Cierto? Mire que todo eso cambia. ¿Por qué? Porque la gravedad es una ley que tenemos establecida, una ley que está establecida aquí, ¿cierto? Natural, una ley natural. Entonces, cuando si esa ley se rompe, no solo se va a afectar, lo que le quiero decir es, cuando esa ley se rompe, no solo se va a afectar el planeta, sino que todo lo que está alrededor se afecta. Es una cadena de eventos que va a afectarse. Cuando tú pierdes un carro, pues te afectas tú, ¿cierto? Así. Pero mire lo que pasaría. Por ese ejemplo vengo a dárselo porque cuando se rompe un contrato, el contrato que Dios establece, en el momento en que Él lo establece, todo el universo va a funcionar alrededor de ese pacto que Él estableció. ¿Qué quiere decir? Que todo se va a mover y va a cambiar de acuerdo a lo que ya Él estableció. ¿Ven eso? Cuando Dios establece un pacto con Abraham, todo de ahí en adelante cambió. La humanidad cambió, todo cambió. ¿Por qué? Porque en el momento en que Dios dijo, Abraham es mi escogido, él va a ser el que a través del cual es la promesa. Entonces, piensen en eso. Todos los demás, en el momento en que Abraham fue escogido, todos los demás fueron divididos, fueron alejados, ya no son escogidos, ya no forman parte, ya no están de parte de Dios, ¿cierto? De hecho, en la cultura hebrea estaba Abraham y empieza a formarse el pueblo hebreo. Y todos los demás pueblos, ellos los llamaban, creo que Goyim, todos los demás pueblos, o sea, ellos son los escogidos, los demás no son escogidos. Y eso hace que entonces todo se centre en quién, en el pueblo de Israel. Israel es el pueblo escogido, ellos son los elegidos, los demás no. ¿Sí ven eso? Es lo mismo que pasó con Noé. Noé fue el escogido y los demás fueron condenados a muerte, ¿cierto que sí? Sí. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham fue escogido y todos los demás, su familia, todos los demás fueron
separados, alejados. O sea, ¿por qué? Porque con él es el que él va a seguir. La promesa está con él. Los bendecidos están con él. De hecho, dice que él va a tener, toda su descendencia va a ser bendecida. No De solo Abraham, generación. sino la descendencia de Abraham. Pero mire que aún en Abraham hay gente, porque Abraham tiene Ismael, Abraham tiene otro hijo, Ismael. Pero Sí. entonces, ¿la promesa va a seguir con quién? Con Isaías, con Isaí, con Isaac. Isaac, con Isaac. La promesa va a seguir con Isaac. ¿Sí? Él es el escogido. Entonces, todo eso hace que el universo como tal empiece a cambiar. O sea, eso transforma el universo. O sea, la atmósfera. Sí, cuando el Eterno hace un pacto con su creación, ese pacto es tejido dentro de la misma fibra del espacio y el tiempo. Eso afecta cómo el universo va a operar y también afecta en el reino espiritual, porque el reino espiritual es la fuente de un pacto hecho por Dios. Escuche, el reino espiritual es la fuente de un pacto hecho por Dios, porque Él es espíritu. Por lo tanto, cuando Él establece eso en el mundo espiritual, todo va a fluir y a girar a través de eso. Cuando el Eterno hace un pacto, el universo físico y espiritual nunca vuelven a ser lo mismo. El Eterno crea una clase de sistema de pactos o un protocolo de pacto que es visible, físico y tangible, por lo cual el hombre va a conocer y entender cuando él está creando el pacto, cuáles son sus términos y su impacto. ¿Qué pasó? Él establece un pacto con Abraham, ¿sí? Primero le hace unas promesas, luego le hace el pacto y resulta que él le dice, pero esta es la manera que ustedes van a cumplir este pacto. Como evidencia de que están en el pacto, ahí es donde entra la circuncisión, ¿sí? Si recuerda que Abraham, Dios le dice que se haga circuncidar, todo el que se haga circuncidar, y de hecho manda a circuncidar a todos los miembros de la familia y a todo extranjero que quiera estar ahí también se puede circuncidar. Desde ahí ya hay gente que tiene acceso. El pacto iba a ser la circuncisión, perdón, iba a ser la señal a través de la cual iba a ser reconocido que esa persona estaba en el pacto. De hecho, los judíos se circuncidan como señal del pacto a los 8 días ellos se circuncidan como señal del pacto que Dios hizo con ellos. O sea, hasta el momento ellos se circuncidan. ¿Y qué significa esa circuncisión para ellos? Significa, nosotros estamos en el pacto que el Eterno hizo con Abraham. Por eso Abraham es el padre de los hebreos, él es el padre. La manera más primitiva y antigua de crear un pacto era llamada cortando un pacto. En hebreo, brit quiere decir literalmente cortar y dividir. El proceso de hacer un pacto más antiguo sucedía por el representante de cada lado, proponía un pacto y muchas veces ellos se cortaban el brazo con un cuchillo y la sangre era parte integral cuando se hacía el pacto, porque los pactos eran considerados ser para toda la vida. Escuche, era para toda la vida. Y no sé si recuerdan que estuvimos hablando una vez que la vida está en la sangre. Mire lo significativo. La vida está en la sangre. Y la sangre se cortaban para hacer pactos, ¿cierto? Eso era en la antigüedad. El Eterno le da a Adán y a Eva, le dice eso a Adán y a Eva. Debido a que la sangre estaba involucrada, era entendido que un pacto era algo muy serio, nunca para ser tomado a la ligera. La penalidad más común por romper el pacto era la pena de muerte. Cuando el Eterno hace un pacto es para siempre. Escuche, cuando el Eterno hace un pacto es para siempre. Toda la eternidad. Sí, para toda la eternidad.
Eli, Entonces, eso del el arco iris, pacto, ¿ah? eso del arco iris es cierto, o sea, Claro, está ahí no, en la Biblia. claro, lo leímos Oh, sí, qué bonito. Sí, en Noé, lo leímos en Noé que decía, mire lo que dice, Noé 9, voy a leer desde 9, oh no, 9:8, no, Noé 9:8 dice, y también dijo Dios a Noé y a sus hijos, he aquí que establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente, y con todo ser viviente que se halla contigo, con el ave, con el ganado y todo animal de la tierra, desde las que saliera del arco hasta toda bestia de la tierra. Dice, estableceré mi pacto contigo. Escuche lo que dice, estableceré mi pacto contigo. No será más exterminada toda carne por las aguas del diluvio. No habrá más un diluvio para destruir la tierra. Y agregó Dios, mire que le dijo que estableceré mi pacto contigo y agregó, esta es la señal del pacto que establezco entre yo, vosotros y todos los seres vivientes que están con vosotros por generaciones eternas. He puesto mi arco en la nube por señal de pacto entre yo y la tierra. Y sucederá cuando yo cubra la tierra con nubes, que el arco se verá en la nube. Entonces me acordaré del pacto entre mí y toda alma viviente de toda carne, y las aguas no se convertirán más en diluvio para destruir toda carne. Y el arco estará en la nube, y lo veré para acordarme del pacto entre Dios y toda alma viviente que exista sobre la tierra. Y le dijo Dios a Noé, esta es la señal de pacto, que establecí entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. ¿Ves? Qué bonito, qué El bonito. arco iris, el arco iris es una señal de pacto que Dios estableció Con el contra, hombre. básicamente contra el descendiente de nosotros, porque mire que toda la generación de Abraham murió, de Adán murió, ¿cierto? Toda la generación murió, y ¿quién quedó? Solo quedó Noé. Y con Noé él hace este pacto. Por lo tanto, el arco iris es una señal, cuando él se la ve, es una señal, una señal del pacto que Dios estableció contra nuestro descendiente, que es ¿quién? Noé, porque Noé. de él es donde viene todas las generaciones, ¿cierto? Sí. ¿Ves? Esa es una señal. Dice, ahora, en los primeros 3 versículos, es que la moví, entre los primeros 3 versículos, el Eterno le dice a Abraham, entonces, y le dijo el Eterno a Abraham, vete de tu tierra, de tu familia y de la casa paterna a la tierra que te señalaré, y haré de ti un pueblo grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como le había ordenado el Eterno. ¿Ven eso? Dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. El pueblo hebreo, este pacto todavía está sobre el pueblo hebreo. Entonces, la gente que está contra los judíos ahora, esto todavía les aplica. El que esté contra ellos está contra Dios, y Dios va a hacer algo al respecto. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y este pacto es un pacto eterno que él hizo con Abraham, es decir, con su descendencia en este momento, que es el pueblo judío. Esto está aplicando hoy en día. Hoy en día el que se meta con el pueblo hebreo se está metiendo con Dios, porque Dios lo va a maldecir. Y eso aplica, eso no es que eso pasó y que ya el pacto de él no, porque como estamos viendo, los pactos de Dios son eternos. Lo que él hace es que va transformando el pacto, va agregando cosas al pacto, a los pactos.
o va, pero los pactos de él son eternos. Algunos son condicionales. De acuerdo, hay algo que ellos tienen que hacer y nosotros tenemos, hay algo que Dios tiene que hacer y algo que nosotros tenemos que hacer. Ok, estas promesas no son obsoletas. Estas promesas dadas en forma de pacto vinieron a ser una ley universal y física y espiritual, un hecho inmutable al instante en que fue pronunciado por el Eterno. Ignorar esto sería una locura, que yo pienso que esa locura es la que hemos estado cometiendo cuando ignoramos y queremos ir en contra del pueblo judío. Porque ir en contra de ellos es básicamente ir en contra de Dios, porque Dios los tiene bendecidos a ellos. Abraham tuvo a Isaac, que fue el heredero de la promesa. De Isaac viene Jacob, que es llamado Israel, porque de Jacob, Abraham tiene a Isaac. Isaac tiene dos hijos, que es Esaú y Jacob. Y de Jacob viene la promesa, porque no de los dos viene la promesa, es de Jacob. Y Jacob es que el Dios después le cambia el nombre a Israel. Así que todo lo que fue dado originalmente a Abraham, se lo ha dado a ese pueblo escogido que es, en este momento, es Israel. Porque Jacob tiene 12 hijos. Esos hijos son los herederos de esa promesa, de ese pacto. El Eterno le dice primero a Abraham que deje su casa, su padre y su familia. Hay una separación que fue demandada. Lo que Abraham iba a tener que hacer no iba a poder llevarlo a cabo si se quedaba con su gente, incluyendo su propia familia. La familia de Abraham era muy pagana, como el resto del mundo en ese momento. ¿Sí? Esto patrón consiste nuevamente en dividir, elegir y separar. El patrón del Eterno nos enseña, no es sencillamente acerca de dividir o solo acerca de elección, ni aún más sobre elección o división. Esa parte final indispensable en este proceso de remodelarnos completamente hasta que su propósito sea hecho en nosotros, tiene que ocurrir al unísono con las dos primeras, es decir, separarnos, dividirnos, separarnos. La separación, aquí viene algo que es difícil, que es la separación. Estamos hablando de que Dios habla. Estoy hablando de esto. Dios habla por patrones, ¿sí? Fue lo primero que empezamos la clase. Dios habla por patrón. A través de patrones nos damos cuenta de qué es lo que Él está haciendo en la vida de la gente. Está haciendo en la Biblia. Entonces, Él toma a Noé y lo separa, ¿cierto? Sí. Que es una separación difícil porque, ¿qué pasa? Noé, en el momento en que él entró a la barca, en el momento en que el Eterno le dice, Noa, entra a la barca, él acepta, le cree a Dios todo lo que Dios dijo que iba a suceder. Y él entra, y en el momento en que entra, ¿él qué está haciendo? Él está aceptando separarse de su familia. Pensemos en eso. Toda la familia, los primos, los sobrinos, los tíos, los nietos, toda esa familia de Noé está alrededor, ¿cierto que sí? Sí. Y él simplemente se sube al arca entendiendo que toda su familia se va a quedar atrás. Él entiende eso. Toda la demás familia se quedó atrás. Todos van a morir porque eso es lo que Dios le dijo. El Eterno le dice, todos ellos van a perecer, solo a ti te voy a dejar. Él entendió. Yo pienso que no fue nada fácil, fue algo doloroso. Piensa en eso, uno saber que, ok, yo me voy a ir, yo tengo que dejar a mi familia atrás, que es lo que muchas veces nos pasa, ¿sí? Cuando nosotros salimos de Colombia, fue triste dejar a toda la familia atrás, pero es algo que uno decía, bueno, lo tengo que hacer, no puedo seguir, tengo que salir, ¿sí? Abraham, Noé,
era, me tengo que ir, tengo que subirme a esta barca. Cuando yo me subo a esta barca, los demás se van a morir. ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham aceptó irse. Cuando él aceptó irse, él aceptó alejarse de su familia, alejarse de su papá, de su mamá, de sus hermanos, ¿sí? Pero es el proceso, él le creyó a Dios y para Abraham fue peor, digo yo, fue peor, porque Abraham, Dios no le dijo a dónde lo iba a llevar. Simplemente le dijo, sal a la tierra que yo te voy a dar o que yo te voy a prometer, sal de aquí. Él ni siquiera sabía dónde iba y él dejó a su familia, dejó todo y se fue. Ese mismo proceso, porque le recuerda que les dije de patrones, pues ese mismo proceso el que nosotros vivimos. Nosotros tenemos que estar separados. Ahora usted dice, bueno, pero ¿cómo yo soy separada? Gloria y yo, por ejemplo, Gloria y yo, nosotros vivimos específicamente ese proceso. Gloria muy específico, ¿por qué? Porque Gloria tuvo que ser sacada de Europa, de España, para venir aquí, porque aquí entonces podía Dios obrar en ella. La tierra prometida. En la tierra, sí. Ella tuvo que salir. Si Gloria no hubiera salido, si Gloria no hubiera salido, iba a ser más difícil para Dios obrar en la vida de ella en ese ambiente, en esa cultura tan pagana en que estaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a uno la cultura lo llama, a uno la familia lo llama, los amigos, uno está conectado con ellos. Una de las cosas más difíciles que uno tiene que hacer en este proceso, en este caminar, es despegarse de la gente. Hay gente en la que uno simplemente tiene que alejarse, despegarse, dejarlos y seguir su camino. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender porque eso es parte del proceso. Eso va a ser parte del proceso en que Dios, en que el Eterno nos está teniendo a nosotros. Nosotros tenemos que separarnos. Ahora, a veces no quiere decir separarnos físicamente. A veces no quiere decir en muchos de nosotros quiere decir en el aspecto espiritual, en el aspecto de cortar amistades, en el aspecto de no necesariamente seguir siendo amigos, ¿sí? Sino que ya dejarlos, ok, ya no me puedo relacionar con esta persona porque no me conviene, porque necesito, si yo quiero seguir creciendo en el camino con el Eterno, hay personas a las que yo tengo que alejarme de ellas. Y Yeshua habló de eso en varios versículos en la palabra, él habló de eso. Voy a ir a Lucas 14:26. Voy a ir a Lucas 14:26. Dice así. Lucas 14:26 dice, había grandes multitudes que viajaban con Yeshua. Volviéndose a ellos Yeshua les dijo, si alguien viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, sí, e incluso también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no lleve su propio palo de la ejecución y me siga, no puede ser mi discípulo. Básicamente, mire que aquí está diciendo, cualquiera que no odie a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, no quiere decir odio, odio físico, pero mire lo que hizo Noé. Noé, ¿qué hizo? Él, a eso se refiere el odio. Noé, ¿qué dijo? Yo tengo que seguir mi camino. Nadie más me escuchó, nadie más le creyó a Dios. Yo tengo que seguir mi camino. A eso se refiere. Yo no me puedo quedar por que la otra persona no quiere seguir su camino adelante. A veces nos pasa con la familia. Nosotros le hablamos, nosotros de pronto queremos ser testimonio para nuestra familia, pero ellos no quieren seguir a Cristo, no quieren seguir a Yeshua.
ellos no quieren. Entonces, nosotros tenemos que seguir el camino. Ellos no quieren, no nos podemos quedar ahí porque ellos no quisieron. Si nosotros queremos realmente caminar y caminar en el propósito y caminar en las promesas que Dios tiene para nosotros y que nuestra familia, nuestros hijos reciban las bendiciones que el Eterno tiene para nosotros, nosotros tenemos que hacer ese tipo de sacrificios. Es alejarnos. ¿En qué sentido alejarnos? En que no podemos seguir caminando juntos. Así estemos juntos, no podemos seguir, así estemos viviendo cerca, no podemos seguir caminando juntos. ¿Por qué? Porque mis valores, mis creencias no van a ser iguales. En ese sentido yo me alejo, en ese sentido yo me retiro, en ese sentido yo odio, porque estoy odiando lo que no me beneficia, estoy odiando lo que no debe ir conmigo, ¿sí? Y eso aplica mucho a las amistades, aplica a la familia cuando no, si ellos no están de acuerdo, en ese sentido es, si ellos no aceptan, si ellos no quieren estar, si ellos no quieren, entonces yo puedo seguir hablando con ellos, yo no voy a tratarlos más, pero yo tengo que seguir mi camino y dejarlos, yo no los puedo obligar a que reciban la bendición cuando no la quieren recibir, ¿ves? Claro. En Mateo 10 también lo dice. Yeshua es el que lo dice, Mateo 10, 34. Dice, no penséis que he venido a la tierra a traer paz. Lo que sí he venido a traer es espada. ¿Qué hace la espada? La espada divide, ¿cierto? Corta, divide. Porque he venido a poner, mire lo que dice, a un hombre contra su padre, a una hija en contra de su madre, a una nuera en contra de su suegra. De modo que los enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. Oiga, los enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. Porque cuando tú empiezas a pensar y hablar, a ver diferente, ellos van a tener roce contigo. Claro, ¿Sí o no? lo van a mirar ya con otros ojos. La van a mirar ya con otros ojos. Ellos van a tener, van a quererte juzgar, a quererte, tienen diferencias contigo. A burlarse de uno. A burlarse de ti. Ay, sí, está loca. Sí. Y dice, los miembros de tu propia casa. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Tú mantener tu corazón lo más sano posible y seguir adelante tu camino. Porque ellos no están de acuerdo, pero nuestra actitud debe ser siempre estar dispuestos para darles a conocer al Eterno, pero seguir nuestro camino si ellos no quieren. ¿Entiendes? Porque no podemos caminar juntos. Y gran bendición. Sí, y mira que Yeshua lo dice, o sea, Yeshua continúa lo que la palabra del Eterno dice en el principio, con el patrón que les estoy diciendo que está pasando con Noé, que está pasando con Abraham. Dios lo dividió, lo separó. Y aquí Yeshua lo dice. También en Mateo 19, 26, él dice, 19, 26. Dice, Yeshua los miró y les dijo, desde el punto de vista humano no es posible, pero con Dios todo es posible. Espera que parece que no estoy. Mateo 19, 29. Ok, sí, no estaba leyendo. Mateo 19, 29 dice, todo aquel que haya dejado casas, hermanas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campo por mi causa, recibirá 100 veces más y obtendrá la vida eterna. ¿Ves? Básicamente, ¿qué nos está diciendo él? El que mantenga firme conmigo, no importa si su familia está en contra. El que mantenga firme conmigo. ¿Por qué? Sí. Tú vas a estar, esto va a crear separación, esto va a crear división, pero si tú te mantienes firme conmigo, tú vas a tener bendiciones en esta vida y en la vida por venir. ¿Y quién lo dice? Lo dice Yeshua. Lo dice Yeshua.
Aquí en Dice, mi versión dice, recibirá 100 veces más. ajá, 100 O veces sea, más. O imagínese. sea que es cuando dice 100 veces más, está hablando de una bendición completa, porque 100 incluye sí, es completo, algo completo. 100%, total. ¿Ah? Uf, Ujú. 100%. La separación, bueno, la cual muchas veces en la Biblia es usada como ser separados o consagrados. Debe ocurrir en una forma u otra si uno ha de ser un creyente. Si nosotros somos realmente creyentes, hay una separación de cosas, hay una separación de la cultura. Mire, una de las cosas más difíciles es eso, separarnos de la cultura en que hemos vivido, porque poco a poco uno se va dando cuenta que primero no lo necesita. Segundo, que no podemos mezclar lo que estamos queriendo seguir en el eterno a lo que estamos viviendo en nuestra cultura. No la podemos mezclar. Entonces, esto es porque el cambio primordial en la naturaleza de un humano como resultado de ser salvo es que él o ella llegue a ser santo. Escuche, y la definición de santidad es ser separado. ¿Recuerdan que hablamos antes de santidad? Realmente que era santidad y que nos dimos cuenta que no es santidad como lo hemos visto que en las iglesias el santo este y el santo aquello, sí, sí. no. Realmente santidad es haber sido separado. Y la palabra santidad, realmente la definición de santidad es haber ser separado. Para él. Exacto, para él. Y cuando somos separados para él, entonces ahí es donde vienen estamos divididos del mundo y empezamos a vivir y actuar diferente. Yo sé, básicamente, Gloria, ¿cuánto lleva ya de creyente? ¿2 años? No, un año. ¿1 año? Bueno, 2 años aquí, pero de que tuve contacto con el Eterno fue hace un año, en enero. Bueno, en Pero enero. yo ya estaba estudiando la Biblia unos meses antes. Ajá. ¿Y Yuri? Pues yo empecé prácticamente, yo soy nuevita, Yo Ajá. también. más o menos como en abril. Ok. Piensen No. en esto. Ustedes han sido separadas, ¿sí? O sea, han sido escogidas, han sido separadas. ¿Esa separación ha creado alguna división un poco en gente a su alrededor? ¿De alguna manera? Por supuesto. Sí. Claro. ¿Ves? Porque es que tiene que haberla. Si tú realmente estás empezando a caminar con él, si tú realmente estás empezando a manifestar ese cambio que está llegando porque tú has sido separado y como tú estás estudiando su palabra, tú empiezas a pensar diferente, tú empiezas a ver las cosas diferente y tú empiezas a querer actuar diferente. Eso crea conflicto y entonces hay gente que va a empezar a separarse del camino de uno. Bye, bye, hay que dejarlos ir. ¿Entiendes? Hay que dejarlos ir. Hay que dejar ir a la gente. Nosotros somos muy apegados a las amistades, somos muy apegados. No, aquí nos toca aprender a ser desprendidos. Yo era Nos toca así. aprender, ok, esta persona no va conmigo y no Muy, va conmigo y así yo la quiera mucho y la ame sí, sí. y ha sido mi amiga eterna por toda la vida, mi mejor amiga por todos los años. Ha sido, desde que yo era pequeña ha sido mi mejor amiga, pero ya no va conmigo en el camino. Porque esa persona no quiere abrir los ojos porque no es su tiempo, por las razones que sea, esa persona está rechazando, no va conmigo. Y si van a estar de estorbo, es mejor. ¿Qué es lo que le está pasando después a Abraham con su sobrino? Con su sobrino le va a pasar algo así. Mire que Abraham se separó de toda su familia, se fue, pero se llevó un sobrino con él. A Lot.
¿A Lot? A Lot, se lo llevó con él. Y llega un ¿Su momento sobrino o en su que- hermano? no era hermano. Era un hijo de su hermano. Era un Ah, vale, sobrino. vale. Ujú. Entonces, en el verso aquí, así que por medio de aceptar la separación que el Eterno manda, Abraham confirma el pacto que el Eterno hizo con él. Porque en el verso 4 dice, y se fue Abraham como le había ordenado el Eterno. Y fue con Lot. Escuche, se fue Abraham como le había ordenado el Eterno. En el momento en que Abraham sale, está diciéndole a Dios, ajá, yo te creo y ahí voy. Y fue sin saber a dónde ir. Mire qué pasó con Tuvo Noé. fe, cerrado, tuvo fe. Tuvo fe. Confianza. Mire qué pasó con Noé. Noé se subió al arca, ¿cierto? Sí. Cuando él se subió al arca, eso fue lo que él tenía que hacer para poder continuar, para que el pacto que Dios estaba haciendo con él se cumpliera. Él tuvo que participar activamente en eso. ¿Qué tuvo que hacer? Él tuvo que subir al arca. Nosotros, ¿qué hizo Abraham? Abraham se fue. En el momento en que Abraham salió, esa fue su participación activa en el pacto que el Eterno estaba haciendo con él. En el momento en que él se subió, ahí él está diciéndole al Eterno, sí, yo voy a creerte. Y en el momento en que Abraham se fue, entonces todo el pacto empezó a establecerse. ¿Qué era lo interesante del pacto de Dios con Abraham? Mire que le dice, vete de tu tierra, de tu familia, de tu casa paterna a la tierra que te señalaré. No le dijo a dónde, que le iba a mostrar. Y haré de ti un pueblo grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Miren todo eso que dice ahí. ¿Qué era lo que Abraham tenía que hacer? Miren ahí, ¿qué era lo que Abraham tenía que hacer? Irse. Irse. ¿Qué era lo que Dios tenía que hacer? Lean ahí, ¿qué era lo que Dios tenía, que el Eterno tenía que hacer? Bendecirlo. Miren exactamente qué hay, qué dice el Eterno que va a hacer. ¿Qué dice? Serás bendecido, bendeciré a quienes te bendigan. Dice, no, mira desde el versículo 2. Mira desde el versículo 2. Que haré de ti un pueblo grande. Haré de ti un pueblo grande. Te bendeciré. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Y serás una bendición. Serás bendición. ¿Qué más dice? Bendición, bendeciré a quienes te bendigan. Y maldeciré a quienes te maldigan. Ajá. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Escuche todo lo que el Eterno va a hacer. Que era lo único que Abraham tenía que hacer. Irse a ojo cerrado. Irse, sí, no más. Sí, ¿Ves? sí. Irse a ojo cerrado. Todo lo demás, ¿quién lo hizo? Dios. El Eterno. El Eterno. Lo único que tenía que ir es ¿Pueden irse. ver eso? Y le dio todo. Y todo eso se iba a cumplir en su vida y todavía se está cumpliendo. Porque los pactos del Eterno son pactos eternos, son pactos que él, o sea, todo el universo está afectado por eso. No se van a romper. Ese pacto no se rompió. Abraham hizo lo único que le tocaba hacer. A él solo le tocaba ¿qué? Irse. Y eso hizo. ¿Ves? Pero él tenía que hacer una partecita, pero él la hizo. Y gracias a eso, hasta hoy en día, el pueblo de Israel recibe la bendición del Eterno. Hasta hoy en día. Él cumplió con su parte. Por lo tanto, esa es una regla bíblica importante de los pactos.
si el hombre o la naturaleza tiene que continuar manteniendo una parte del pacto para que así pueda permanecer válido, entonces es un pacto condicional. Lo que quiere decir que puede ser roto o por ende habrá consecuencias. Pero el pacto que hizo el Eterno con Abraham, que es un pacto, no era un pacto condicional. Ahora, ¿cuál fue la señal del pacto? ¿Cuál era la señal? Con Noé, la señal del pacto fue el arco iris. El arco iris. Con Abraham, ¿cuál fue la señal del pacto? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer porque hay una evidencia del pacto, ¿sí? Hay una evidencia de que hay un pacto con Dios. Ah, la circuncisión. La circuncisión. Fue la evidencia del pacto. Muy con buena Dios. esa, circuncisión. Ajá. Está muy pendiente de la clase. La circuncisión era en el momento, entonces, de ahí en adelante, porque él le dice que se circunciden. Qué dolor. En el capítulo 17 dice, y tenía Abraham 99 años cuando se le apareció el Eterno y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda ante mí y sé íntegro. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en sobremanera. Entonces echó Abraham rostro en tierra mientras le decía, este es mi pacto contigo, serás padre de una multitud de pueblos y dejarás de llamarte Abraham, pues tu nombre será Abraham, pues te he convertido en padre de numerosos pueblos y haré que seas fructífero y que de ti saldrán pueblos y reyes. Estableceré mi pacto contigo y tu simiente después de ti en todas las generaciones. Dice, ¿en todas las qué? Generaciones. De generación en generación. O sea, todavía será un Ahora. pacto eterno. Oiga, repitan eso. Será un pacto eterno. De generación en Repitamos esa. Será un pacto eterno. Hasta la fecha. Será un pacto eterno. Será un Era pacto, un pacto eterno. eterno. Ok, es un pacto eterno. O sea, él dijo es un pacto eterno, así. No tenemos nada más que pensar. Es un pacto eterno. Y seré Dios para ti y tu simiente después de ti. Pero luego le dice, tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por estas generaciones. Este es mi pacto que vosotros guardaréis, tú y tu simiente después de ti. Entonces aquí es donde le dice, todo varón de vosotros será circuncidado. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y esa será señal del pacto celebrado contigo. Al cumplir el 8º día, todo varón de vosotros será circuncidado durante todas vuestras generaciones. Todo el que nazca en tu casa o el extranjero, mire lo interesante aquí, porque no solo dice que es a todos los hijos de él, mire que ya desde aquí está incluyendo a extranjeros. No es algo nuevo, en el Nuevo Testamento no es algo nuevo de que nosotros entramos a formar parte del pacto. No, desde allá había gente formando parte del pacto, porque dice que circuncidaréis, dice, al cumplir el 8º día, todo varón de vosotros seréis circuncidado durante toda vuestra generación. Todo el que nazca en tu casa o el extranjero que sea comprado en vuestro dinero, aun si no fuere hijo de vuestra simiente. ¿Ves? Sí. Oye, qué tremendo eso, porque Ismael, que es hijo de él, no forma parte del pacto. Ah, sí. Pero O sea que él dice, no se... dice, todo extranjero, dice, el nacido en tu casa o el comprado con dinero han de ser circuncidados y así mi pacto será en vuestra carne para siempre. Y todo varón circuncidado. Ok, el pacto aún extranjeros, es decir, viene a vivir gente con él, viene a traer extranjeros y si se van a circuncidar,
forman parte del pacto. ¿Ves? Ujú. Ujú. Ismael no se circuncidó. No, Ismael no era parte del pacto. Esto era para, no, Ismael no. Fue Isaac. Isaac. Ah, espera a ver. No, Ismael fue circuncidado, sí. O sea que también formó parte del pacto. No. No. Ahí sí no, espera, tengo que leer con cuidado eso. Leamos con cuidado. Dice, porque, Ah. sí, porque Pero él también lo bendijo sí, a él también lo bendijo. y que será A próspero. él y lo todo. bendijo, pero no iba a ser, sí. Porque creo que Ismael lo circuncidaron como tenía como 13 años. Y tomó a Abraham, a Ismael su hijo, y a todas las nació en su casa, y a todos los comprados con su dinero. Ah, sí lo circuncidó, sí lo circuncidó. Sí, e Ismael su hijo tenía 13 años cuando fue circuncidado en la carne de su Ah. prepucio. Ah, Ya, o sea que también. esa es buena observación porque Ismael fue circuncidado, pero Ismael no forma parte del pacto. Aunque, bueno, no forma parte de ese pacto, pero Dios le había dado ya palabra a la mamá de Ismael de que él iba a ser, Agar. que iba a ser también una nación. Sí, eso. Sí, él también iba a ser una nación. Pero Pero no ¿por de qué forma o sea, parte pero del no pacto pacto? de ¿Ah? generación en generación como fue Isaac, para de Isaac y Jacob. No, Ismael nada que ver con no eso. es de la generación, No es de nuestra generación, no es de la generación del pacto, sino la generación del pacto. pero también lo Y bendijo. esa es una buena inquietud, una Observación. buena pregunta que nos haríamos, porque si fue circuncidado y la circuncisión es la señal del pacto Ella el pacto. que Dios hizo con ellos, entonces Ismael debería formar parte, ¿cierto? Parte del pacto. Ajá. Del pacto que el Eterno hizo con Abraham. Pero Ismael no lo fue porque la generación bendecida, la generación que iba a ser bendecida Por venía a parte de través de Isaac, Isaac. Jacob. De hecho, Isaac ni siquiera había nacido en este momento. Eso es una buena inquietud para que la pensemos y la estudiemos. Ok, Para vamos a dejar, analizarla. voy a dejar aquí la clase, voy a pararla